aunque voy a leer la Biblia Nueva Versión Internacional y una conexión con la Biblia, Palabra de Dios para todos. Amén, ¿cierto? Nueva Versión Internacional y la Palabra de Dios para todos. Y vea lo que dice la palabra, y voy a leerlo mientras que está en la pantalla. Los golpes y las heridas curan la maldad, hacen cambiar a la gente. Ahora sí está, leámoslo todos, amén. Los golpes y las heridas curan la maldad y hacen cambiar a la gente. Y vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que hoy nos hable, nos enseñe, nos diga lo que Él nos quiere decir. Amén. Porque hoy el Señor quiere hablarnos a través de algo muy importante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por darnos la oportunidad ahora de meditar tu palabra, Dios. Señor, tú mismo dices que ella es tu inspiración y queremos, Señor, que esa palabra inspirada hoy fluya aquí en este lugar, fluya a través de nuestra vida, fluya a través de aquello que estamos enfrentando, Dios mío, cada uno de nosotros, Dios, y a través de ella nos hagas entender esos propósitos que tú tienes para nuestra vida, para cada área, Señor, en nosotros, Dios. Oramos a ti, Señor, para que si quizás en nuestro corazón hay algo de dureza, algo que sea una barrera para que no atendamos a tu palabra, Señor, yo te pido que lo quebrantes y lo desarraigues de nuestro corazón. Danos oídos, danos esos sentidos espirituales que tanto necesitamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Y bueno, estamos dando ya comienzo a una serie que le he titulado ¿Dónde está Dios en el dolor? Y como primero quiero hablar acerca de algo y he colocado al título de esta enseñanza el megáfono de Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza? El megáfono de Dios. Amén. Y bueno, ya todos sabemos que el megáfono se usa, ¿sí?, para hablar un poco más alto de lo normal, ¿no? Pero déjeme decirle, mi amado, que hay una área o hay una forma en la cual Dios busca hablarnos a todos los seres humanos y es a través del dolor. Y déjeme decirle que tanto el duelo como la pérdida y el dolor son parte inevitable de la vida. La semana que pasó, tres familias, por decir algo, de la iglesia, nuestra hermana Sadi perdió su papito. Su papito vivía en Venezuela y ella le quedaba imposible viajar hasta allí. También una hermana de Yanira también perdió su papito. Y también un joven que de vez en cuando nos acompaña, perdió su hermanita y perdió su tío. Y algo que yo puedo entender, mi amado, es que no hay vida libre del dolor. Todos en algún momento vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar duelo, vamos a enfrentar una pérdida. Y cuando hablo acerca de dolor, pérdida o duelo, no estoy hablando acerca de la muerte de un ser querido, ¿sí? Quizás vamos a enfrentar un dolor, una pérdida por algo que alguien nos ha hecho o alguna situación familiar, alguna situación laboral, ¿cierto? Pero quiero que miremos lo que escribió C.S. Lewis y él dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Y cuando ustedes y yo experimentamos una pérdida, cuando experimentamos un golpe en la vida, un problema o una gran dificultad, eso es una oportunidad buena
para crecer en el carácter. Son muchas las personas que hoy en día desaprovechan o desaprovechamos el dolor. Y digo que desaprovechan o desaprovechamos el dolor porque cuando enfrentamos el dolor nos quedamos allí. Porque cuando enfrentamos la pérdida no aprendemos absolutamente nada. Ni siquiera lo estamos colocando para provecho de nosotros ni para el provecho de los demás. Algo que necesitamos comprender es que cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos la pérdida, cuando enfrentamos el duelo, no podemos quedarnos allí en la amargura. Muchos hoy en día se han quedado en la amargura, en la pérdida, en el dolor, y se han quedado allí y no han querido salir. Quiero que recuerdes lo que está escrito en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Recuerda, David está huyendo de Saúl y llega a un lugar, a una cueva que se llamaba la cueva de Adulán. Y mira lo que dice la Biblia de las personas que estaban en la cueva de Adulán. Dice, además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. David llega a un lugar y encuentra un panorama. Encuentra un montón de personas que estaban sufriendo. Pero me llama la atención, mi amado, que esas personas que estaban junto con David en la cueva de Adulán, aunque estaban enfrentando la pérdida, el duelo, el dolor, no se quedaron allí, sino que de ahí tomaron la decisión de ¿qué? De salir. Y la Biblia habla de esos como los valientes de David. Así que somos ustedes y yo los que elegimos si nos quedamos en el dolor, si nos quedamos en la pérdida, si nos quedamos en el duelo, amargados, resentidos, o tomamos la decisión de salir de allí. Somos nosotros, mis amados, los que decidimos si el dolor o los golpes de la vida serán un escalón para crecer, serán una plataforma para avanzar o serán un obstáculo para quedarnos allí. Y quizás es tu caso. Llevas años con un dolor en tu corazón, llevas años, no has podido superar una pérdida, llevas años enfrentando un duelo, qué sé yo, y estás ahí estancado y estancada, ¿cierto? Y algo que necesitamos entender, mi amado, es que somos nosotros los que decidimos. Pero algo muy importante necesitamos recordar en el tiempo de duelo, en la pérdida y en el dolor. Y es que Dios está trabajando para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Hoy estamos comenzando una serie, la cual la he llamado ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? Vuelvo y repito, cuando me refiero a dolor, estoy hablando de un duelo, estoy hablando de una pérdida, estoy hablando de un problema que tú hoy estás enfrentando, estoy hablando de alguna situación difícil que estás viviendo, ¿cierto? Y durante estas 4 semanas vamos a mirar 4 aspectos muy importantes, si tú quieres tenerlos en cuenta. Primero, ¿cómo puede Dios usar el dolor para mi propio bien? Eso es lo que vamos a hablar hoy. La segunda semana vamos a hablar, puede usar el dolor que siento para mejorar. La tercera semana vamos a ver cómo devorar cuando tengo dolor. Y la cuarta semana vamos a ver, puede usar el dolor por el que he pasado para ayudar a otros. Así que, ¿cómo se llama la serie? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? Y sabes que esa pregunta en algún momento tal vez tú la has hecho. ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio
de mi sufrimiento? Y no solamente esa pregunta tú la has hecho. Muchas personas a diario se hacen o nos hacemos esa pregunta. Y es la pregunta que quizás hoy se hace, mi amado, esa persona que tiene una enfermedad terminal. Quizás es la pregunta que ella se hace. Es la pregunta que quizás se hace la persona que ha perdido un ser querido. Es la pregunta que quizás se hace, mi amado, esa persona la cual le han hecho mucho daño y quizás está buscando justicia, ¿sí?, en medio de lo que le está sucediendo. Es la pregunta que quizás se hace esa persona que está luchando con recuerdos del pasado, por situaciones de su pasado. Es la pregunta que quizás se está haciendo esa persona que hoy está pasando un tiempo difícil en su economía, en su salud. O quizás es la pregunta que se hace esa persona que no haya una solución a sus problemas. ¿Te has hecho usted esa pregunta a usted? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento? Y algo que quiero que tengamos en cuenta, mi amado, no sentir dolor es algo inhumano. No sentir dolor es algo inhumano. El dolor es parte de la vida del ser humano. Dígale a la persona que está a su lado, el dolor es parte de la vida del ser humano. Esta semana veníamos con mi hija, el martes que salíamos de la cita médica y íbamos hacia la funeraria y decíamos, no estamos preparados para una eventualidad cuando quizás tenga que ver a mi esposa fallecer. Yo no estoy preparado. No estoy preparado para una mala noticia. Pero déjeme decirle, no sentir dolor es algo inhumano. La pregunta es, ¿qué significa dolor? Y cuando tú vas al diccionario, cuando tú miras en el Google, vamos a encontrar muchas definiciones, pero hay una definición de dolor y es que el dolor es una advertencia de que algo anda mal. Escuche bien, el dolor es una advertencia de que algo anda mal. El dolor es una advertencia de que algo está mal en mi vida. El dolor es una advertencia de que hay algo mal en mi vida matrimonial, en mi vida personal, en mi vida emocional. El dolor es una advertencia de que algo anda mal en mi relación con las demás personas. El dolor, mis amados, es una advertencia de que algo está mal en mi propia salud, ¿cierto? El dolor es una advertencia que aún quizás estoy viviendo algo en mi vida espiritual, ¿sí? Y sabes, mi amado, no podemos ignorar el dolor, porque ignorar el dolor no cura las causas del dolor. Escúcheme, ignorar el dolor no cura las causas del dolor. Y quizás tú llevas muchos años de una u otra manera ignorando el dolor. Cosas que te han pasado, cosas que te han hecho, cosas que hoy estás viviendo, pero si te das cuenta, nada de eso ha curado el dolor. ¿Sabe? Hay grandes propósitos que Dios tiene para tu vida y para mi vida en medio del dolor. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana, ¿cierto? Así que agéndate para los 4 domingos. Agéndate ya para los 4 domingos que vienen, ¿sí? O para los 3 restantes. Y quiero hacerte un desafío. Invita a alguien. Invita a alguien a que se una a este tiempo. Amén. Y hoy vamos a hablar de 5 formas en las cuales Dios busca hablarnos a través del dolor. Por eso lo primero que hoy vamos a mirar es cómo puede Dios usar el dolor para mi propio bien. Vamos a mirar 5 formas. Amén. Y quiero que tengamos en cuenta, sin importar la fuente o de dónde proviene el dolor, porque hay dolor causado
por nuestras propias decisiones. ¿Alguien está sufriendo un dolor a causa de una propia decisión? Quizás tú estás sufriendo el dolor por algo que alguien te ha hecho, porque hay gente que te busca hacer daño, ¿sí? Hay gente que se encanta viéndote sufrir, o quizá, mi amado hermano, estás enfrentando dolor por algo, ¿cierto? Que por una pérdida, ¿sí? Hablo de una pérdida laboral, de una pérdida emocional, o qué sé yo, pero quiero que miremos lo primero. Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme, amén. Vuelvo a repetir, ¿cómo puede Dios usar el dolor para mi propio bien? Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El hombre hace planes, pero el Señor el que dirige sus pasos. ¿Sabe? Una de las maneras que Dios busca dirigirnos a nosotros es a través de su palabra, ¿cierto? Dios busca que tú y yo tomemos decisiones basadas en su palabra. Dios busca que nosotros guiemos nuestros pasos basados en su palabra. Dios busca que nuestro hogar cada día sea guiado en base de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, mi amado, que muchos de nosotros no tomamos en cuenta el consejo que hay en la palabra del Señor para nuestra vida. No tomamos el consejo que Dios tiene para nosotros, para nuestro hogar, en su palabra, y muchos nos basamos en nuestra propia opinión. Dios dice, este es mi consejo. Tú y yo decimos, qué pena, Dios, pero es lo que yo quiero hacer. Y cuando tú y yo nos salimos de los planes de Dios, cuando tú y yo nos salimos de los propósitos de Dios, ¿qué hace Dios? Dios usa tus malas decisiones, mis malas decisiones, ¿para qué? Para decirnos, qué pena, pero es por aquí. Y quizás hoy tú estás enfrentando un dolor por una mala decisión que un día tomaste. Tal vez estás enfrentando, mi amado hermano, una situación muy adversa porque tú y yo no tomamos el consejo de Dios. Y Dios, en su soberanía, ¿qué hace? Usa ese problema, usa ese dolor, usa esa pérdida, usa ese duelo para decirte, voy a guiarte por este lado. Mira lo que dice Job, capítulo 36, versículo 15. Pero salva al afligido con la aflicción, lo instruye en el sufrimiento. ¿Sabes que el jinete, cuando coloca el freno en la boca del caballo, no lo hace para la comodidad del caballo? No, lo hace para que cuando el caballo quiera ir por otro camino, a través del freno, hacerle sentir que dolor, para corregir el camino del caballo, ¿cierto? No lo estoy comparando a usted, me disculpa si tal vez lo siente así, pero sabe, mi amado, Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, ahora me alegro, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Amado, Dios usa el dolor, Dios usa la pérdida, Dios usa tu mala decisión, no para afligirnos, sino para corregirnos a nosotros. David un día se sintió en cierta manera adolorido, se sintió, mi amado, de una u otra manera allí oprimido, pero él dijo algo muy importante en su dolor y lo hizo en el Salmo 119, verso 71. Me hizo bien haber sido afligido, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Quizás hoy estás en medio de un dolor. Llámalo familiar, llámalo relacional, llámalo laboral, qué sé yo, pero Dios a través de ese dolor lo que está buscando es guiarte, guiarte. Está buscando, mi amado hermano, orientar tu propia vida.
darte una dirección, porque a través del dolor lo que está haciendo Dios es llamándote. Lo que está haciendo Dios, mi amado, es buscando persuadirte, que yo ponga atención a Él, porque el dolor es el megáfono que Dios está usando. ¿Y para qué? Para guiarme. Pero ¿cómo me va a guiar si no lo busco? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos dejarnos guiar por Él. Necesitamos correr a sus brazos y decirle: Señor, he ido por el camino equivocado. Señor, estoy sufriendo por esta mala decisión, pero vengo a ti, Señor. Mi amado, no te quedes estancado. Mi amada, no te quedes estancada en el dolor, en el sufrimiento. Corre a los brazos del Señor. Dios no desperdicia nada en usted y en mí. Por eso Él nos está llamando. Y déjeme decirle, no podemos ser inmunes al dolor. No podemos ser inmunes a la pérdida. Ser inmune al dolor no es del ser humano. Por eso el primer beneficio del dolor es que ¿qué hace Dios? Busca guiarme. Busca orientar mi propia vida. El segundo beneficio del dolor, mi amado, es que Dios usa el dolor para incitar y corregirme. Proverbios capítulo 20, versículo 30 lo hemos leído. Los golpes y las heridas curan la maldad, hace cambiar a la gente. Mira que la palabra incitar significa motivar. La palabra incitar es motivar a la acción. Y Dios no solamente usa el dolor para guiarnos a ti y a mí, sino que también Él busca usar el dolor para empujarnos y para que salgamos hacia la dirección correcta. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a cuánto nos gusta ir al médico? A ninguno. Eso es algo que nos pasa. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al doctor? ¿Fuiste el día que no tenías nada que hacer o el día que se incrementó el dolor en tu cuerpo? Fue ese día, porque déjeme decirle, mi amado, que a nosotros nos gusta posponer el dolor en el cuerpo. A nosotros nos gusta aplazar, pero hay momentos en los cuales decimos: ya me tocó ir al médico. Es más, lo llamamos al médico como el matasanos, porque nos gusta aplazar, porque nos gusta posponer ir al médico. Pero déjeme decirle, mi amado, que por lo general es el dolor el que nos impulsa a ir. Es el dolor el que nos dice: ya no puedo más, tengo que ir. Es el dolor el que hace que yo cambie mi actitud de decir: ya no voy a ir, ahora sí debo ir. Y algo que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana es que hay una gran diferencia entre castigo y corrección. Los que somos padres, no castiguemos a nuestros hijos, corrijamos a nuestros hijos. Porque déjeme decirle, mi amado, que el castigo se enfoca en el pasado, en lo que el hijo hizo. Ahí es donde castigamos. Pero cuando corregimos, lo que estamos haciendo es enfocando al niño o a la niña y lo estamos, mi amado, entrenando para algo, para el futuro. En pocas palabras, cuando hablamos de corregir, estamos hablando de disciplina. ¿Y qué hace la disciplina? Entrena y prepara para el futuro. Escúcheme, la disciplina entrena y prepara para el futuro. Quizás hoy estás enfrentando un gran dolor, una mala decisión que tomaste, ¿sí? Y quizás has dicho: Dios me está castigando. Pero sabes, Dios no nos está castigando a causa de ese dolor que hoy sentimos. ¿Qué está haciendo Dios? Me está corrigiendo. Dios no me está castigando, Dios me está corrigiendo. Y algo que quiero, iglesia, que tengamos en cuenta es que Dios no castiga a sus hijos.
¿Y por qué Dios no castiga a sus hijos? Porque sabe, Jesús sufrió todo el castigo que tú y yo merecíamos. Él no nos castiga. Simplemente lo que Él busca es corregirnos. Y si tú hoy, mi amado hermano, ves el dolor que estás enfrentando como un castigo de Dios, mi amado, déjame decirte, entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Si tú dices, Dios me está castigando, tú estás, mi amado hermano, de una u otra manera anulando lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, porque Jesús ya sufrió todo nuestro castigo. Pero sí, mi amado hermano, necesitamos entender algo, que Dios usa el dolor no para castigarnos, sino para corregir nuestra vida. Para decirnos, mi amado hermano, que Él nos ama, porque la corrección es prueba del amor de Dios. ¿Por qué buscas corregir a tus hijos? Porque los amas, porque los amamos. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 8 al 10. Si Dios no nos disciplina, como se disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Pero Dios nos corrige para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Ahora mira lo que dice Job 5:17. Dichoso aquel a quien Dios corrige. Si hoy estás siendo corregido y estás enfrentando un tiempo de dolor, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Porque Dios, mi amado hermano, está usando ese dolor que tú y yo hoy estamos enfrentando. ¿Para qué? Para corregirnos y para decirnos: es tiempo de salir de ese lugar donde estás. Es tiempo de retomar cosas. Es tiempo de avanzar, pero lo hace a través de la corrección. Quiero que recordemos una historia, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, mi amado, representa la vida de ese hijo arrogante. De ese hijo arrogante que un día se quiso ir de la casa del padre. Usted y yo sabemos la historia, pero quiero que tengamos en cuenta qué fue lo que motivó a ese joven a volver a su casa. El dolor, el hambre que estaba viviendo. Él sabía que había tomado una mala decisión. Él sabía, mi amado hermano, que necesitaba corrección en su vida. Así que dice la Biblia que él, volviendo en sí, se levantó. ¿Qué fue lo que hizo que ese joven se levantara? La comodidad del hambre. La comodidad de estar apacentando cerdos. Para un judío eso era algo terrible, tremendo. Pero fue la incomodidad, fue, mi amado hermano, el dolor que lo levantó para ir a donde su padre. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 15, verso 14 al 18. Cuando ya lo había malgastado todo, comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Finalmente recapacitó y dijo: voy a levantarme e iré con mi padre. Este joven en su dolor reflexionó. Este joven en el hambre que estaba enfrentando dijo: voy a ir a mi casa. Mi amado, quizás el dolor que hoy estás enfrentando, la situación, el problema que hoy estás viviendo, quizás Dios lo está usando para corregir tu vida. Por eso recuerda que tratar de ser inmune al dolor no es del ser humano. Quizás hoy lo que estás viviendo lo ves como un castigo de Dios. No lo veas como un castigo de Dios. Véalo como una corrección de parte de un Dios que te ama, de un Dios que me ama a mí. Hebreos capítulo 12, verso 7 dice: Dios los entrena, los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Así que el primer propósito de Dios en el dolor es dirigirme. El segundo es, mi amado hermano, corregirnos e incitarnos. Y sabe, las mejores experiencias del aprendizaje
son aquellas que nos han causado sufrimiento. Vuelvo a repetir. Las mejores experiencias de aprendizaje son aquellas que nos han causado sufrimiento. Ya estamos en modo Navidad, no sé si usted puede ver las paredes. Pero ayer cuando me dijeron que tocaba colocar una puntilla allí, lo hice con tanta delicadeza. Es más, cuando tenía que colocar la puntilla en la columna, lo hice con tanta delicadeza. ¿Saben por qué? No porque sea la pared, porque los deditos han sufrido mucho dolor. Y ya puedo decir confiadamente que estoy aprendiendo a colocar puntillas en la pared. Pero ¿sabe qué me ha ayudado esto? El dolor que he sentido por no tener en cuenta cuando estoy clavando la puntilla. Es más, que cuando estoy clavando la puntilla le digo a las personas que están a mi lado, no respiren por favor, porque quizás ese aliento hace desviar el martillo hacia un dedito. Pero sabes, mi amado, quien no ha sufrido producto del dolor, no sabe mucho acerca del dolor, porque las mejores perspectivas de la vida se encuentran en el centro del dolor. Quiero que lo pongamos, por favor. Quien no ha sufrido producto del dolor, no sabe mucho acerca del dolor, porque las mejores perspectivas de la vida se encuentran en el centro del dolor. Sabe, en el proceso del dolor es donde aprendemos cosas que de otra manera nunca hubiéramos aprendido. En el proceso del dolor es donde aprendemos cosas que nunca habíamos aprendido de otra manera. ¿Qué dolor estás enfrentando hoy? No digas, es que Dios me está castigando, ¿sí? Con ese tormento del cual hablábamos qué días, no. Dios, hermanos, está usando ese dolor para guiarnos, para dirigirnos, y también lo está usando para corregirnos. Tercero, Dios usa el dolor para probarme y examinarme. ¿Saben, mis amados? El dolor que hoy tú y yo estamos enfrentando, Dios lo está usando para descubrir qué hay dentro de nosotros, qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque lo que más le encanta es corregir y formar nuestro carácter. Mi amado, Dios nos está preparando aquí en la tierra para estar en la eternidad con Él. Y Job capítulo 7, verso 18 dice, Dios nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Mi amado, todos los que estamos aquí, aún los que no han venido hoy, todos somos como las bolsitas de té. No se sabe lo que hay en nosotros hasta que no estamos expuestos al fuego. Tú y yo vamos al supermercado y encontramos la cajita de las bolsitas de té, ¿sí? Es más, en la caja vemos que tienen diferentes sabores, pero cuando miramos la bolsita todo está igual. Pero para probar el sabor de la bolsita necesitamos exponerla al fuego, al agua hirviendo. Y saben, mis amados, Jeremías capítulo 17 versículo dice, solo el Señor lo conoce, porque Él examina con cuidado todos los corazones y examina los más ocultos móviles de las personas para poder dar a cada uno cuál su recompensa, según sus hechos, según como haya vivido. La pregunta es, ¿cómo nos examina Dios? Mira lo que dice Isaías 48:10. Te he probado en el horno de la aflicción. ¿Dónde nos prueba Dios? En el horno de la aflicción, en el horno del dolor, en el horno de la prueba, en el horno de la pérdida, en el horno, mi amado hermano, de ese problema tan y tan difícil. Dios usa nuestros problemas
para formar nuestro carácter, porque Él quiere prepararnos para que estemos con Él por toda la eternidad. Ay, cómo es de malo Dios, ¿no? No, Dios nos ama, Dios es bueno. Y sabe que la Biblia compara el sufrimiento como estar en un horno, en un fuego refinador. Ahora, Dios usa el sufrimiento, mi amado, para pulirnos, para quemar ciertas asperezas en tu vida y en mi vida. Y hay momentos en los cuales nos escandalizamos, ¿no es así? Dios, ¿qué pasa? Y empezamos a renegar y empezamos quizás a decir para Dios, oiga, pero yo no sabía que eso estaba en ti, pero lo estás haciendo porque estás en la prueba, porque estás en el dolor. Si hoy estás, mi amado hermano, experimentando un dolor, estás dejando que ese dolor saque las impurezas de tu vida, o sigues reteniendo ahí esas impurezas. Sigues poniéndote de mal genio, ¿sí? Sigues gritando. Mi amado, Dios usa el dolor para examinarnos, pero ¿para qué? Para sacar esas impurezas que hay en nuestra vida. Quizá, mi amado, puede ser la impureza del orgullo. Ay, quizás es la impureza de la altivez. Quizás es la impureza del egocentrismo. Sigues aferrado ahí a tu propio yo, ¿sí? Tal vez, mi amado, Dios a través de este dolor, de esta prueba, quizás está trabajando con tu impaciencia, pero tú y yo estamos ahí, aferrados. Mi amado, Dios usa el dolor. Y quizá, mi amado, Dios usa aquellas cosas que nos parecen injustas hacia otros. Quizá muchas veces tú ves que alguien es injusto hacia alguien y en vez de tú acercarte al que fue injusto hacia esa persona para hablarle de amor, porque disculpe, hay personas que nos jactamos de hablar mucho de amor y siempre estamos acusando. Esta semana en la oración veíamos algo muy bonito y me llamaba la atención, y Jason, que está acá, leyó un texto en Romanos donde hablaba que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y sabes, mi amado, que hablando de ese pasaje en Romanos, los judíos, ellos creían acerca, digamos, de la salvación por sus prácticas de la circuncisión humana como tal. Pero el Señor dice, la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿cierto? Y hoy en día muchos nos vestimos de apariencia religiosa y nos ponemos bravos cuando alguien se dirige mal hacia otro y juzgamos y acusamos y hablamos mal de esa persona y nuestro corazón no ha sido circuncidado. Porque el hablar mal de otro, eso es, mi amado, malo ante los ojos de Dios. Si tú eres de las personas que dices amar y que amas a los demás, ¿por qué no te acercas al que cometió una injusticia y habla con él? En vez de ir a sembrar en el corazón de otros otras cosas. Mi amado, Dios usa el dolor para sacar de nosotros las impurezas que hay en el corazón. La pregunta, ¿estás permitiendo en lo que hoy te está pasando que esas impurezas salgan? ¿O sigues arraigado y sigues aferrado ahí? Ten cuidado, porque Dios no solamente te está sacando esas impurezas, sino que también te está corrigiendo. Escuche bien lo que está aquí, hermanos, en la pantalla. El dolor es la herramienta de medición, de evaluación de nuestro carácter. Tu reacción y mi reacción al dolor es lo que revela lo que hay en nosotros. Sabes que, bueno, hace años atrás vengo en un proceso de unas inyecciones que me las aplican cada 14 días. Y para mí era un tormento cuando empecé el proceso, porque, bueno, fueron a casa,
nos enseñaron cómo manipular la inyección. Entonces, pero habían inyecciones o hay inyecciones que me la deben colocar en la panza, a ver si se desinfla un poco. Pero para mí era un proceso porque yo decía, quizás de pronto al aplicarme la inyección aquí, de pronto me cogen el intestino y entonces ahí ya va a empezar a salir los frijolitos. No sé si me hago, y yo cada ratico. Y ese temor a que me apliquen la inyección, y un día me dijo una enfermera, por ahí no se le va a salir ni el alma, ni el alma. Pero a causa del dolor, yo de cierta manera como que hacía gestos y eso, no simplemente para qué, para impresionar. Pero déjeme decirle, mi amado, que nuestra reacción al dolor revela lo que somos tú y yo. Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 3. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Mi amado, el dolor en nosotros demuestra qué es lo que hay en nuestro interior. Escúcheme bien, quizás usted en la iglesia grita como hombre, como mujer, que usted es un hombre o una mujer de fe, pero cuando está en el dolor es el primero que quizás quiere abandonar el barco. No sé si me hago comprender. Pero a veces gritamos que somos hombres, mujeres de fe, pero cuando estamos en el dolor, en la prueba, queremos renunciar. Amado, nuestra fe en Dios se mide por nuestra reacción al dolor. Nuestra madurez en Cristo se revela en medio del dolor. Nuestra madurez en Cristo se refleja, se muestra en medio del dolor. Hay muchos creyentes en los tiempos buenos. Hay pocos creyentes en los tiempos malos. Dígalo conmigo. Hay muchos creyentes en los tiempos buenos. Hay pocos creyentes en los tiempos malos. ¿Sabe que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, debería demorarse unas pocas semanas? ¿Sabe cuánto duró el pueblo? 40 años para llegar a la tierra prometida. Y mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Israelitas, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde ¿qué hizo? Te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Estás pasando por un gran dolor. En ese dolor, que es un desierto, Dios busca guiarte. Dios busca incitarte, o sea, impulsarte para que salgas de ahí, pero también está examinando tu corazón y mi corazón. Lo cuarto, Dios usa el dolor para cuidarme y protegerme. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 3. La Reina Valera contemporánea dice: el Señor te librará de las trampas del cazador. Y una trampa es algo que está oculto. Una trampa es algo que no se puede ver fácilmente. Y Job capítulo 36, versículo 16 dice: Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre. Déjeme decirle, mi amado, que una simple fiebre puede hacer una advertencia de que hay una infección en tu cuerpo. Una simple fiebre puede ser una advertencia de que hay una infección en tu cuerpo. Un pequeño dolor en tu cuerpo, mi amado, hablando del cuerpo humano, puede ser la amenaza de una grave enfermedad. Y a veces nosotros no le ponemos atención al dolor en el cuerpo, ¿no? Y después va avanzando ese dolor, ¿cierto? Y es como la grieta en la pared. No le ponemos atención,
viene la humedad y sigue la grieta, y cuando llamamos al maestro, el maestro dijo, ¿y por qué no le puso atención cuando estaba presentándose la humedad? ¿Sabe, mi amado? Yo creo que durante todos estos meses que llevamos de la pandemia, hemos aprendido a tener muy en cuenta el cuidado en la salud en cuanto a si hay fiebre, si hay presión arterial, si hay un poco de falta de oxigenación, ya eso es algo, un indicativo alto. Quiero que tengamos en cuenta, las emociones dolorosas significan que algo no funciona. Las emociones dolorosas significan que algo no funciona. Quizás hoy en ti hay un leve dolor emocional por algo que estás viviendo. Quizás hay una leve tristeza. Quizás hay un leve desánimo en tu vida, como que sí, como que no. Quizás estás un poco deprimido o deprimida. Quizás un poco enojado por la enseñanza, querías otra cosa. Quizás estás alterado o alterada por algo que te ha venido irritando. Pero sabe, hermano, si hay esos síntomas en tu vida, es porque algo no está funcionando bien. Y un día, José le dijo a sus hermanos, me encanta este texto, Génesis capítulo 50, versículo 20. El mal, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. José sufrió mucho dolor a causa de sus propios hermanos. Pero ya sabemos la historia de José, de que Dios usó todo ese dolor para el bien no solamente de José, sino también para el bien de toda una nación. Y esto me hace ver, mi amado, que no puede haber gloria sin dolor. No puede haber gloria sin dolor. Quizás hoy no entiendes muchas cosas por las que estás pasando. Y quizá, mi amado hermano, le has preguntado mucho a Dios, Dios, ¿dónde estás en medio de mi dolor? Y no entendemos muchas cosas de las que hoy vivimos. Y le hemos preguntado a Dios y le hemos dicho a Dios por qué. Y hemos cambiado y le hemos dicho a Dios para qué. Y como no entendemos, nos ponemos tristes. Como no entendemos, nos desanimamos y ya no queremos seguir. Como no entendemos, sentimos mucho dolor. Pero hoy quiero que tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 13, versículo 7. Ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Sí, hermanos, quizás le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿por qué este dolor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este sufrimiento? Pero Dios nos dice hoy, no lo entiendes hoy, pero lo vas a entender. Amén. Lo vamos a entender. El quinto propósito, lo quinto que Dios hace, usa a través del dolor, es hacerme crecer y perfeccionarme. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 4. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Mi amado, las raíces más profundas en nuestra vida se forjan en los momentos más oscuros de la vida. Las raíces más profundas de nuestra vida se forjan en los momentos más oscuros de la vida. ¿Sabes? Hay personas que han crecido en una gran pérdida. Y quizás hoy tú puedes levantar tu mano y decir, sí, pastor, es verdad. Yo he crecido más mientras he estado sin trabajo. Yo he crecido más en fe
mientras he estado pasando esta situación difícil en mi hogar. Yo he crecido más en fe mientras que he estado pasando esta situación más difícil con mis hijos. Yo he crecido más en fe en este tiempo de pandemia porque no ha sido fácil, pero he crecido más en fe, mi amado, ¿sí? Porque Dios usa el dolor para que nosotros podamos crecer y también Él nos perfecciona. El dolor es el alto costo del crecimiento. Dígalo conmigo, el dolor es el alto costo del crecimiento. Y hay una realidad, mi amado, que no podemos tapar, y es que a usted y a mí nos gustan las cosas fáciles. Ninguno de nosotros queremos pasar por el proceso del dolor, por el proceso de la prueba. Ninguno queremos pasar por el proceso del problema, de la dificultad, mi amado. Todos queremos llegar a la madurez, a la experiencia, pero sin pasar por el proceso del dolor. Mi amado, todo aquello que hoy te está desalentando, todo aquello que hoy hace que te sientas desanimado o desanimada, es para nuestro crecimiento, es para nuestro desarrollo en las cosas de Dios. Mi amado, cuando tú y yo miramos todas las cosas desde la perspectiva de Dios, el problema que hoy estoy viviendo, el dolor que hoy estoy enfrentando, eso me va a hacer crecer. Eso me va a mí ayudar a desarrollarme en el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y hay algo que está en la pantalla, lo voy a decir como está. Dios usa el dolor crónico, la debilidad y todo el sufrimiento como un cincel para esculpir nuestras vidas. Ay, yo lo dije, pero no lo han puesto. Dios, a ver si está en la pantalla. Vamos para todos a leerlo. A ver a la voz de... bueno, no tuve que decir tres. Dios usa el dolor crónico, la debilidad y todo el sufrimiento como un cincel para esculpir nuestras vidas. Mi amado, lo que busca el dolor en usted y en mí es profundizar en nosotros nuestra dependencia de Dios. Y cuando dependemos realmente de Dios en el dolor, lo que vamos a hacer es fortalecernos. Quiero que recordemos a Jacob. Jacob, hubo un momento en su vida en el cual él dependió de sí, dependió de sus propias fuerzas. Pero un día se iba a encontrar con Esaú. Jacob sabía, mi amado y mi amada, que era un momento crucial en su vida. En Jacob todavía había esa amenaza de muerte que Esaú había dicho: cuando yo lo vea, aquí le cobro todo, hasta las lentejas que un día le di. Pero sabe, mi amado, ese día Jacob dice que de una otra manera buscó agradar a Saúl y mandó a sus bienes, sus sirvientes, sus esposas, pero un momento en el que quedó solo. Y en ese momento dice la Biblia que Jacob peleó con un varón, ¿cierto? Yo creo que usted recuerda el texto. Pero ese día dice la Biblia que Jacob sufrió un gran dolor. Y a partir de ese día, ¿qué le tocó hacer? Apoyarse en un bordón. Y ese día Jacob aprendió algo, que su dependencia era completamente de Dios, no de sus propias fuerzas. Mi amado, cuando nos sintamos débiles, apoyémonos en Él. Y en cuanto más nos apoyemos en Él, vamos a caminar de su mano. Vamos a caminar de su mano. Si hoy te apoyas en medio de lo que estás viviendo en el Señor, vas a avanzar. Vas a seguir adelante. La Biblia nos muestra, mi amado, que en el dolor David escribió la mayoría de los salmos, porque el dolor le ayudó a él a depender de Dios, a desarrollar su fe
en el Señor. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:9. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. En tu dolor, depende de Dios. En tu dolor, apóyate en Dios. El dolor es lo único que necesitamos, es acudir a Jesús. En los tiempos de dolor, lo único que necesitamos es acudir a Jesús. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Quizás te has preguntado, sí, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Pero quiero preguntarte hoy, el Señor nos pregunta, ¿en qué estás malgastando tu dolor? ¿En tu propia amargura? ¿En tu propio resentimiento? ¿En estar estancado, estancada? Creo que eso no trae nada de provecho para nosotros. Mi amado Gálatas 3:4 dice, después de haber sufrido tanto, ¿todo va a ser en vano? Amados, el dolor es inevitable. El dolor no es algo opcional. El dolor, mi amado hermano, es parte de la vida. Y Dios busca que a través de esta serie que hoy hemos comenzado, tú y yo le saquemos provecho ¿a qué? Al dolor, a la pérdida, al sufrimiento. Muchos hoy en día, mi amado, en el dolor buscan acercarse a Dios. Y son muchos también los que buscan alejarse de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra respuesta al dolor. No tiene sentido, mi amado, que en el dolor tú y yo nos alejemos de la única persona que nos puede ayudar, de la única persona que nos puede sustentar, de la única persona que nos puede levantar, de la única persona que siempre está dispuesta a ayudarnos. ¿Sabe, mi amado? El dolor es capaz de convertir a muchos en santos, pero también el dolor es capaz de convertir a muchos en demonios. Porque hay mucha gente que en medio del dolor reniega contra Dios, habla mal de las iglesias, habla mal de la Biblia. Pero ¿dónde está la diferencia? En nuestra respuesta al dolor. Quizás un día te pasó a ti, fuiste donde un médico que te tratara, un dentista de pronto por ahí, aquí hay uno, y quizás no te atendió, no te ayudó como debería, y no, ya no lo recomiendo a él. Puede suceder porque nuestra respuesta al dolor es lo que nos hace acercarnos o lo que nos hace alejarnos. Dios es un Dios que sufre por nosotros. Y hoy es el día, mi amado, de entregarle nuestro dolor al Señor. Hoy es el día de entregarle al Señor esos achaques, los achaques, esas situaciones que hoy estamos enfrentando en nuestro corazón. ¿Y por qué digo que hoy es el día de entregarle el dolor al Señor? Porque el Señor no vino a desaparecer el dolor. ¿Sabe que la persona que sufre la enfermedad de cáncer, cuando el dolor está bien fuerte, creo que a esa persona le aplican algo muy fuerte, morfina, pero después el dolor ¿qué? Vuelve. Y otra vez, el dolor vuelve. El Señor Jesús no vino, escúcheme bien, a desaparecer nuestro dolor. Él vino, mi amado hermano, para que compartamos con Él nuestro dolor. Porque Él dice, vengan a mí, ¿quiénes? Los cansados, los cargados, los afligidos, los que tenemos problemas en el hogar, con los hijos, con el esposo, con la suegra, con las finanzas y todo, ¿cierto? Y Él nos hará descansar. Él dice, colocar tu yugo sobre el mío. Y yo quiero ayudarte a pasar este momento, mi amado. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios es un Dios
que sufre contigo, es un Dios que sufre conmigo. Amén. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hay cristianos que piensan que Dios no desea que ellos sufran. Hay cristianos que piensan que no deberían sufrir dolores más. Si sufren dolor, ay, es que a mí me falta mucha fe, me falta ayunar más, me falta orar más. Pero déjeme decirlo, el dolor es voluntad de Dios. El sufrimiento es voluntad de Dios. ¿Cómo así? Preguntémosle a Job. Job es un claro ejemplo de que el sufrimiento es voluntad de Dios. Quiero invitarte hoy, mi amado, a que hagas una evaluación en tu vida y piensa en ese dolor o en esos dolores que hoy te están haciendo daño. ¿Cuáles son? Quizás el dolor por una mala decisión. Quizás el dolor, mi amado, de que alguien te ha estado haciendo daño. Le están haciendo daño a tu familia. Eso te produce dolor. Quizás el dolor de que estás enfrentando un momento difícil en tu economía. El dolor que produce tu estado de salud, qué sé yo. Pero en medio del dolor que estás pasando hoy, dile al Señor, Señor, ¿será que tú estás usando este dolor para guiarme, para darle una nueva dirección a mi vida? Quizás dile al Señor, Señor, tú estás usando este dolor para estimularme, para decirme que me tengo que levantar y no me tengo que quedar ahí. Señor, tú estás usando este dolor para mostrar que hay en mi vida un área que necesito sacar, que necesito despojarme. Señor, tú estás usando este dolor para guardarme de algo que me quiere hacer daño. O quizás Dios, tú estás usando este dolor porque quieres que yo crezca más como tú. Y termino con este texto bíblico que dice en 2 de Corintios 1:9. Eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Mi amado, todos, escúcheme bien, tememos a las cosas que nos producen dolor. Y como tememos a las cosas que producen dolor en nuestra vida, nuestra reacción o nuestra intención es huir. Quizás hoy estás teniendo un problema en tu hogar y sientes temor de lo que está pasando. Y cuando usted y yo tenemos temor frente a algo, mi amado, lo que queremos evitar es el dolor. Quizás en tu problema en el hogar, tú quieres evitar el dolor diciendo, es mejor yo me voy. ¿A cuántos hemos? No, yo mejor me voy. Yo vuelvo hasta por la noche. Yo vuelvo hasta por la noche. Quizás, mi amado hermano, tú estás buscando no solamente evitar, sino posponer el dolor. Y como pospones el dolor, esperas y esperas y esperas y esperas y estás esperando. Y Señor, esto va a pasar y estamos postergando el dolor. Algunos de nosotros decimos, Señor, yo quisiese que la tierra se abriera y me tragara y yo no quiero pasar más este momento de dolor. O quizá, mi amado hermano, como tenemos temor al dolor, ignoramos el dolor. Hace un días atrás les dije que tengo un dolor aquí y el Cronos cuando muerde el zapato me recuerda el dolor y cuando lo hace le digo, ya no más. Pero le decía hoy a mi esposa, mami, creo que tengo que ir al médico estos días. Porque el dolor está ahí. Y he querido decir, no, pero ya tocó ir. O quizá, mi amado, algunos de nosotros somos de los que decimos, no, yo estoy bien. Todo está bien. Y fingimos que hay dolor. Fingimos que hay prueba.
Y es más, no hacemos lo que realmente deberíamos hacer. Atravesar el dolor de la mano de aquel que busca acompañarnos en el dolor. Mi amado, hoy le pido a Dios que el dolor que estás viviendo, que el momento que estás enfrentando sea lo que te va a mover, lo que me va a mover a correr a los brazos de Papá Dios. Póngase sobre sus pies, sobre sus pies, sobre sus pies, sobre sus pies.